Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes, en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Tyrion Lannister, uno de los protagonistas más importantes de la famosa serie de HBO Game of Thrones. Así que si quieres conocer un enano cínico con autodesprecio, adicto al alcohol, con trastorno de depresión mayor y un coeficiente intelectual superdotado, quédate hasta el final de este video. Aquí arriba les comparto otros personajes de series y películas que podrían interesarles. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, si no has visto Game of Thrones, al menos sus primeras temporadas, esto podría contener spoilers para ti. Porque eso sí, me enfocaré principalmente en el Tyrion de la adaptación televisiva y no en su versión original de los libros. Sin más que agregar, comencemos. La primera vez que vemos a Tyrion se nos presenta como un hombre despreocupado y descarado, quien tiende a excederse con la comida, la bebida y el sexo, en parte para automedicarse por el terrible trato que ha sufrido la mayor parte de su vida. Y es esta una forma evasiva en la que Tyrion afronta sus problemas de forma recurrente, dado que cuando está demasiado estresado, molesto o incómodo, rápidamente encuentra un recipiente de vino o cerveza para consumir la mayor parte de este. Esto ya nos muestra un posible trastorno evasivo, también llamado estados de fuga, por parte del personaje, lo cual explicaría con certeza todos los excesos de la vida de Tyrion como un mecanismo defensivo para huir del dolor constante que le genera su mera existencia, en función por supuesto del constante rechazo y repudio social al que es sometido. Y es aquí donde hablamos de la imagen física que proyecta Tyrion, quien al ser llamado un deforme, sufriendo enanismo y distintos problemas físicos que lo diferencian de los demás, tuvo que someterse al constante rechazo y repudio social de todos a su alrededor, además de ser completamente subestimado por no contar con la talla y fuerza física de un hombre promedio. Todo esto unido al contexto de una supuesta época medieval donde estas características eran aún más estigmatizadas, llegando muchos a creer que si padecías este tipo de deformidades, como lo llamaban en ese momento, era producto de tu pecado, es decir, si tenías problemas físicos era porque lo merecías, producto de tu maldad, y si estas características eran de nacimiento, era por el pecado o la maldad de tus padres, o incluso pensaban que simplemente era un castigo que los dioses te imponían por su repudio hacia ti. Y contextualizo muy bien todo este escenario en el que se desarrolló Tyrion, porque serán las consecuencias del mismo las que ayuden a forjar su personalidad hedonista, evasiva, pero de mucho sufrimiento. Algo que falta por mencionar de su historia es que cuando este nació, su madre falleció, y con el escaso conocimiento biológico del momento era imposible que este no fuera culpado por ello. Padre Tywin, por medio de conductas supersticiosas, culpó al extraño niño, repudiándolo desde su primer día de nacido, y posteriormente enseñando a sus hermanos mayores Cersei y Jaime a tener la misma actitud hacia el deforme que asesinó a su madre. Y es en este punto, siendo un niño físicamente diferente, repudiado socialmente como un leproso, y repudiado en su casa por ser culpado de algo que no tuvo control como lo fue su nacimiento, donde Tyrion desarrolló un alto complejo de inferioridad. Recordemos que el complejo de inferioridad se refleja a través de una baja autoestima y la sensación continua de no contar con las habilidades necesarias para enfrentar el mundo, especialmente en los ámbitos que impliquen relaciones con los demás. Por lo general se describe como un problema de la percepción que de forma subjetiva te vende la idea de ser inferior a los demás en uno o varios aspectos específicos. En el caso de Tyrion, más allá de ser una idea irracional propia, literalmente es esta percepción la que le impusieron desde su niñez, tratándolo de convencer de que este era menos hombre que su hermano, por ejemplo, por el simple hecho de sufrir enanismo, o que este era menos importante en la familia solo por sus diferencias físicas con los demás. Y es racional entonces pensar que la incapacidad que tiene Tyrion por mantener relaciones emocionales sólidas se debe a que este solo ha conocido relaciones conflictivas y fracturadas desde su niñez. Por ejemplo, su hermana mayor Cersei, como había dicho, lo culpa por causar la muerte de su madre y odió a Tyrion desde su nacimiento. Su
Su padre, Tywin, comparte el resentimiento de Cersei por Tyrion debido a la muerte de su esposa mientras le daba luz, ya que Joanna fue la única persona que Tywin amó. Y aunque Tywin reconoce y respeta el intelecto de Tyrion, no disminuye su prejuicio hacia su hijo menor. Del mismo modo, Tyrion teme y admira a su padre, pero lo odia por su inflexibilidad y falta de voluntad para mostrar amor por su hijo. Solo su hermano mayor, Jaime, mantuvo una buena relación con Tyrion, admirándolo tanto por su intelecto como por su incapacidad para dejar que su estatura lo arrastrara hacia abajo, y con frecuencia ha intentado defender a Tyrion cuando otros miembros de la familia lo tratan con malicia, lo que hace de Jaime el único miembro de su familia inmediata a quien Tyrion ama, dado que Jaime es el único que lo ha tratado como un ser humano y no como un monstruo. Y es esta perspectiva la que Tyrion aprende de las relaciones. Por eso es muy normal que este no vea amor genuino hacia sí mismo de parte de nadie a su alrededor. Si alguien se acerca a él, Tyrion pensará que lo hace por pena o pesar, por lucrarse o simplemente porque quiere burlarse de él. Y es aquí donde entendemos la realidad, la cual es que Tyrion se odia a sí mismo. Por eso no acepta que alguien pueda amarlo o aceptarlo sin suponer que es por su dinero o posición. Tyrion inconscientemente aprendió por medio de su padre y su familia que este es un monstruo que no merece amor y que es culpable de la muerte de su madre. Y a pesar de que el personaje lucha constantemente contra este odio propio, parece sucumbir a él en más de una ocasión, refugiándose en su adicción al alcohol o simplemente buscando ser asesinado. Es decir que, como dije, Tyrion sí carga con la culpa de haber asesinado a su madre, aun cuando este reconoce no ser el responsable de haber nacido. Tyrion acepta la condena que la sociedad le impone, y son estos puntos de su vida donde siente mayor dolor. Hablo de cada experiencia en la que comprueba que simplemente es un monstruo y que no merece amor, que solo causa dolor a su alrededor. Pero es muy interesante cómo este complejo de inferioridad es el que ayuda a Tyrion a potenciar sus mayores cualidades en función de obtener la atención y la aceptación que le fueron negadas en su niñez. Hablo por supuesto de su gran inteligencia. Tyrion es un hombre muy inteligente que reconoció desde una edad muy temprana que su mente era su mejor arma en un mundo en el que tu fuerza física y destreza como luchador eran lo más importante para asegurar tu supervivencia, al menos aparentemente. Su constante necesidad de resaltar podía deberse a que nació como un miembro de la casa Lannister con la expectativa de mantener el noble nombre de su familia en alto, pero sin los atributos físicos que poseían sus hermanos mayores, como ya había explicado. Por lo tanto, Tyrion se comprometió a poseer un intelecto agudo para ayudar a compensar su enanismo, y con frecuencia es capaz de usar su intelecto superior para vencer a aquellos que inicialmente lo miraban con desprecio o con repudio. Si midiéramos el coeficiente intelectual de Tyrion por medio de instrumentos actuales, es muy probable que este se encuentre en un nivel por encima de la media o incluso en un nivel superior, con puntuaciones de 110 a 120 e incluso puntuaciones mayores a 120. Tyrion también ha demostrado poseer una mente aguda para la estrategia, como se evidencia en su investigación para defenderse de los asedios y llevar a cabo una exitosa defensa en el desembarco del rey durante la batalla de Blackwater. Tyrion se enorgullece de su capacidad para leer a la gente con la misma facilidad que lee los libros. Porque eso sí, la inteligencia y conocimientos de Tyrion no son simplemente un atributo innato que éste explota. Constantemente este está nutriendo su mente por medio de la sabiduría que encuentra en libros, y creo yo, la fuente de conocimiento más grande que aprovecha Tyrion es la socialización. Y aunque esta parezca algo menor, en una época en la que socializar era un lujo de los ricos y donde todas las personas son tratadas como animales, los cuales solo valen en función de su pobre trabajo, Tyrion constantemente comparte experiencias con los demás, sin subestimarlos por su estrato, clase, físico o profesión. Tyrion escucha constantemente a los demás y aprende de ellos, y no solo de grandes mentes sabias y estudiadas, sino también de pobres mentes subestimadas y rechazadas como él. Y es probablemente esta capacidad de recolectar experiencias ajenas en su mente lo que lo hacen tan hábil al combatir diferentes dificultades en su vida. Tyrion aplica técnicas de aprendizaje que en su época ni siquiera habían sido descubiertas o enseñadas, como lo es el aprendizaje por tradición oral, la cura de charlas que proponía Freud, o incluso la mayéutica, dialéctica y hermenéutica, que probablemente pudieron ya haber sido descubiertas, pero como dije, nunca han sido enseñadas a las personas. Otra forma explícita en la que vemos la gran inteligencia de Tyrion es por medio de su humor, el cual, recordemos, es un mecanismo del lenguaje por el que se suavizan o normalizan experiencias muy estresantes para poder afrontarlas con mayor eficacia. Es decir, que la postura cínica
irónica y sarcástica de Tyrion son otra forma en la que Tyrion muestra su intelecto superior al del promedio a su alrededor, comprendiendo de forma humorística la realidad y por medio de esta sabiendo cómo combatirla. A pesar de su duro trato a manos de otros a lo largo de los años, Tyrion ha logrado desarrollar una piel gruesa y es capaz de ignorar las bromas que los demás tienen sobre él y su estatura. Tyrion le aconseja al mismo Jon Snow cómo manejar su propio estado de bastardo, el cual refleja el enfoque de vida que tiene Tyrion. Toma tu impedimento con calma y úsalo como una armadura, para que así no puedan usarlo en tu contra y lastimarte, dice Tyrion. Habiendo nacido enano y sujeto al ridículo durante la mayor parte de su vida, Tyrion sin duda ha desarrollado una debilidad por sus compañeros marginados y les ha mostrado bondad, como tener una silla diseñada para el lisiado Bran Stark. Es decir que este posee mecanismos de defensa mentales y emocionales mucho más fuertes que los del promedio, contando con gran resiliencia y siendo capaz de afrontar experiencias mucho más difíciles que a cualquiera lo derrumbarían o lo impulsarían al suicidio. Tyrion también parece tener un nivel de honor y dignidad superior al resto de su familia, aborreciendo eventos como la boda roja, considerando los crímenes en una época en la que estos serían simples actos de guerra, dado que no hay presencia de derechos humanos o algo parecido en sus sistemas políticos. Un punto de quiebre muy alto del personaje ocurre después de asesinar a Shae y a su padre, en donde Tyrion se convierte literalmente en un hombre destrozado, perdiendo las ganas de vivir, y esto se puede entender dado que Shae representaba una pequeña esperanza que seguía viva en Tyrion. Esta representaba una forma en la que él se aceptaba a sí mismo, al igual de representar el merecer ser amado y aceptado por alguien quien no lo veía como un monstruo, traumatizado por matar a la mujer que amaba, y al perder su señorío, influencia y fabulosa riqueza, se vuelve más cínico y pesimista y se refugia en su adicción, queriendo morir en lugar de ayudar a Varys o a Daenerys. Tyrion entra en una fuerte depresión mayor, llegando a sentir tanta tristeza y pena por su propia vida que evaluó constantemente su muerte como la salida más eficaz ante sus problemas. Esta etapa es superada luego de un prudente tiempo en el que éste encuentra su utilidad y vuelve a dar sentido a su vida en función de ayudar a una causa que cree justa. Hablo de luchar por el bien social junto a Daenerys, y es que aunque este no lo supiese, Tyrion es un pacifista de corazón. Siempre desea un enfoque menos violento en cualquier situación, recurriendo a esta solo si no hay más caminos, como se le ve al aconsejar a Daenerys o al mismo Joffrey en sus momentos, los cuales aunque despiadados se vieron influenciados por las posturas de Tyrion. Daenerys mucho más que Joffrey, por supuesto, pero esto nos ayuda a concluir que Tyrion es el personaje más noble y benevolente de la serie, siendo compasivo, genuino, justo y mostrando su capacidad para trabajar en equipo sin buscar nunca el protagonismo y mucho menos llevarse la mejor parte para sí mismo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje de serie, película, cómic o videojuego quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.